Hermanos, muy buenos días. Nuevamente es un gozo poder compartir este tiempo con ustedes y que juntos mantengamos la unidad espiritual que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Debo anotar que aunque no podemos todavía reunirnos, y esto va a pasar por un buen tiempo más, nuestra responsabilidad como creyentes, nuestro compromiso como cristianos es seguir obedeciendo al Señor. Y el estar congregados en nuestras casas, como si fuera el servicio del domingo en la mañana en el lugar de congregación, estamos haciendo lo correcto. Así que quiero animarles para que cada domingo ustedes estén allí, padres e hijos, todos bien presentados para Dios, como si estuviéramos en el lugar de congregación. Gracias a Dios por una semana que ha transcurrido. Gracias por la obra de Dios. Gracias por la bendición del Señor de cuidar de ustedes, de cuidar de nuestra familia y sobre todo de mantener la oración cada noche. Es una alegría poder escuchar que muchas personas en medio de esta pandemia se están recuperando. Como también es triste ver o escuchar que varias personas están partiendo. Otros siguen en clínicas, en hospitales y en cuarentenas en sus casas. Nosotros como iglesia cristiana debemos seguir orando al Señor, clamando al Señor. Y quiero animarles, hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús. Él es el más grande intercesor. El Espíritu Santo también lo es. Y nosotros tenemos que orar por tantas personas, no solamente por nosotros, sino en la circunstancia que vive la humanidad, orar por el mundo, orar por cada familia, por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, pidiendo a Dios su misericordia y que traiga la buena salud, el milagro de la salud en las personas que en este momento están enfrentando ese virus. Gracias a Dios, porque hasta ahora muchos de las personas que vivimos en este mundo no hemos sido alcanzados por ese virus. Tal vez ningún miembro de su familia. Agradezcámosle a Dios. Digámosle a Dios todos los días: Señor, gracias por tener misericordia de nosotros y de la humanidad. Y confiamos en ti, Señor, en que serás tú quien darás fin a esta pandemia. Serás tú, Señor, quien guíes a los médicos en esta circunstancia para encontrar esa vacuna. En estos días hemos estado escuchando que ya hay varias universidades que están sacando vacunas, se están probando, ya lo están haciendo con personas. Debemos orar, hermanos, para que Dios pueda llenar esas mentes de sabiduría, de inteligencia y poder lograr esa vacuna para darle la gloria al Señor, todo el honor y toda la gloria al Dios que nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Ruego a Dios, y debe ser nuestra oración, que nadie pueda atribuirse lo que no debe atribuirse. Nuestra existencia ahora mismo parte de la misericordia de Dios, y que sea Dios reconocido y su Hijo Jesucristo permitiendo que la ciencia médica encuentre esa vacuna. Gracias, hermanos, por estar en esta mañana en su casa, preparados para participar de la cena del Señor. Espero que usted tenga ahí su copita con el poquito de vino, su pedacito de pan, como lo hacemos en la iglesia. Yo les dije el miércoles que se prepararan de esa manera para hoy domingo participar de la cena del Señor. Si usted no se está involucrando los miércoles
no se añade al grupo para los miércoles de oración, pues algunas informaciones no le van a llegar. Así que a los que escucharon el miércoles que hoy por primera vez vamos a tener la cena del Señor de esta manera, hombre, es una bendición. No vamos a dejar de obedecer a Dios. Vamos a tener la creatividad de hacerlo como Dios nos los permita, pero manteniendo el espíritu que el Señor nos enseña en la Biblia en relación a la cena del Señor. Así que vamos a orar en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este servicio. Gracias porque algunos hermanos en la semana, repito, se unen y participan de la oración el miércoles, todos los miércoles, a través de este medio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Hoy domingo, siendo las 9 de la mañana, damos inicio a nuestro servicio. Señor, que en este nuevo día, toda tu iglesia, elevemos una oración de gratitud, porque tú has tenido a bien regalarnos este nuevo día. Muchas gracias, Padre, porque hoy estamos allí, delante de un pequeño equipo o de un televisor, participando del servicio cristiano. Son tantas las organizaciones cristianas en la tierra que están llegando, Señor, a tantos hermanos a través de estos medios. Gracias por eso. Gracias porque no habrá un solo creyente que deje de participar de la palabra, de la comunión espiritual de esta manera. Padre, yo te quiero pedir en esta hora por aquellas congregaciones que están en los campos, en los pueblos, en los caseríos, en los corregimientos, que no tienen estos equipos. Dios mío, te ruego que les bendigas a ellos. Te ruego que los mires con ese inmenso amor, porque en su casa cada uno de ellos ora y lee la palabra con su familia. Aunque no tengan este sistema en los pueblos y municipios, Dios mío, que tu Espíritu Santo haga que eso que están haciendo de reunirse traiga alegría, gozo al corazón de ellos, pero que también esa buena obediencia de ellos, de reunirse en casa en estos días, traiga alegría y gozo a tu corazón. Porque todos lo hacemos de todo corazón para agradarte, para honrarte y para decirte gracias, Padre, porque Jesucristo nos enseñó la importancia de congregarnos como iglesia. En esta mañana, una vez más tenemos que reconocer la manera tan especial como ha sostenido al cuerpo médico, enfermeras, todo el equipo de salud. Dios sigue tratando con ellos, no solamente en Cartagena, Colombia, sino en toda la tierra. Ayúdalos, fortaléceles, dale resistencia y valor, porque no han abandonado su servicio. Pesa demasiado en ellos su deber como médicos, enfermeras, todo el personal que labora en esa área, poder estar presente en un momento tan difícil como este. Que la gracia tuya, que el poder tuyo los sostenga, los guarde, los cuide, y lo mismo a sus familias. Llena sus mentes y sus corazones de fe y de pensamiento cristiano. También te pido por los enfermos. Bendícelos, glorifícate, Señor. Cada día gana tú, Señor, más espacio a esta pandemia. En el nombre de Cristo Jesús, que la humanidad pueda decir: Dios, tú eres el que nos vas a llevar a esa victoria frente a esta adversidad. Dios, tú eres el único que puede detener a este virus que está trayendo tanto dolor y sufrimiento a la humanidad. Señor, que esta pandemia seas tú, en el poder de Cristo,
dejándola sin la fuerza que en este momento tiene. Bendice los países donde han habido mayor desastre. Ten misericordia de esos países. Gracias por los campesinos que siembran la comida. Gracias por ellos, por los que transportan la comida. Gracias por los agentes del orden. Gracias, Señor, por aquellos lugares donde podemos ir y comprar algo de alimento. Pero también, Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, para que ninguna familia en Colombia y en esta tierra se quede sin tomar el alimento diariamente. Padre, coloca el sustento en la mesa de cada familia, muy especialmente en los más pobres, en los más necesitados, en aquellos cuya única esperanza está puesta en ti, Señor. Ten compasión de ellos. Gracias por el presidente, por sus ministros, el equipo científico que lo asesora. Gracias por los gobernadores y los alcaldes. Que ellos sean las personas que busquen tu guía, tu entendimiento, tu capacidad, tu inteligencia. Señor, ellos necesitan confiar en ti para tomar buenas decisiones. Bendice sus vidas, bendice sus labores y gracias, muchas gracias por todos estos gobernantes, no solamente los de Colombia, sino de todo el mundo, para que puedan inclinar su rostro, ponerse de rodillas, tomar la Biblia y orar con fe y con esperanza. Orar pidiendo tu ayuda, tu intervención en medio de esta pandemia. No solamente la respuesta es política y económica, no solamente hay que pensar en lo empresarial, hay que buscar de ti, Señor. Hay que orar y pedirte ayuda, porque el dueño del mundo, de todo el universo eres tú. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, voy a pedirles en esta mañana que tengan lista su copa de vino, su pequeña copita de vino, como lo hacemos el domingo en la congregación, y su pedacito de pan. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Dice la palabra de Dios: y les dijo Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no comeré más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hermanos, una de las cosas que Jesús nos enseñó, una de las prácticas que la iglesia debe llevar a cabo cada vez que pueda, es tomar la cena del Señor. Para los cristianos, la cena representa la misma vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. La cena del Señor, cuando la iglesia la toma, tiene una bendición del Señor, porque estamos honrando a Cristo, glorificando a Cristo,
recordando a nuestro Señor y a nuestro Salvador, a nuestro Pastor, el que nos ha dado la salvación de nuestra alma. Esta cena que Jesús llevó a cabo la última noche con sus discípulos, Él la instituyó como la manera de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. La cena es para el creyente, para el que ha recibido a Cristo, para el que tiene claro lo que significa haber nacido de nuevo, para aquel que un día tomó su decisión de convertirse a Jesucristo con todo su corazón. Si usted ya es una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tomó su decisión de recibir a Jesucristo, usted puede participar de la cena del Señor. Ahora, no es tomar una copita o un pedacito de pan mecánicamente, no sirve de nada, no tiene sentido espiritual. Solo es para el cristiano, para el que entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, que esta cena tiene sentido. Así que quiero animarles a que ustedes, hermanos, donde están ahora mismo, tomen su pedacito de pan y tomen su copa. Yo la voy a compartir con Juan José y con mi mamá. Y me entregan la copita mía. Ellos están aquí atrás y van a participar conmigo de la cena del Señor. Gracias. Vamos a orar por el pan. Padre, te damos gracias por este pan que nos recuerda las palabras de Jesús. Él es el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario. Ese pan partido, pero ese pan que trajo vida a nuestras vidas. Es Jesús el dador de la vida espiritual. Él fue a la cruz, sufrió en la cruz y en la cruz del Calvario entregó su cuerpo como el Cordero de Dios, limpio y sin mancha. Él murió por nuestros pecados. Señor Jesucristo, en esta mañana, nosotros como cristianos tomamos este pan en memoria de ti, dándote gracias, porque moriste en nuestro lugar, porque fuiste el Cordero de Dios inmolado y sin mancha, y sobre ti recayeron todos nuestros pecados. Gracias, Jesús, por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bendice este pan y bendice a todos tus hijos, a toda tu iglesia. Comamos el pan en memoria de Jesucristo. Ahora, Jesús, te presentamos esta copa. Esta copa representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre, como ese pacto de gracia que tú hiciste al traer a Jesucristo y en la cruz del Calvario derramar su sangre, sangre que limpia, sangre que nos lava de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Señor Jesús, te damos gracias porque tú derramaste tu sangre y con esa sangre nos lavaste. El poder de tu sangre quitó de nosotros el pecado, la mancha del pecado. Trajo limpieza a nuestra vida interior. Y al quitar ese pecado, hallamos gracia delante de nuestro Padre Celestial. Jesús, con tu sangre nos lavaste y nos limpiaste. Te honramos, te glorificamos y en memoria de ti tomamos esta copa. Bebamos esta copa, hermanos.
Señor Jesucristo, hemos obedecido tu palabra. Hemos participado de la cena tuya y hemos recordado su verdadero significado. El pan representa tu vida y tu cuerpo, y la copa representa tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy somos aceptos delante de nuestro Padre porque tú nos lavaste, Jesús, con tu sangre. Ahora te pedimos que nos ayudes siempre a estar listos y preparados para tu segunda venida, para tu regreso, Jesús. Tu regreso puede ser en cualquier momento, mañana, pasado, cuando tú quieras, pero tu iglesia está preparada para recibirte con alegría y con gozo. Señor, esperamos tu segunda venida, y cuando vengas nos tomarás y nos llevarás contigo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos has enseñado en tu palabra. La iglesia de Jesucristo está preparada para irse con Cristo cuando Cristo venga por segunda vez. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué bueno que la primera vez en mi vida nunca había pasado así. Tal vez con usted hemos participado de la cena del Señor. En esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. El tema de hoy es: ¿cómo estoy corriendo mi carrera cristiana? Ese es el tema. ¿Cómo estoy corriendo mi carrera cristiana? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cómo debo correr mi carrera como persona cristiana? ¿Cómo debo correr mi carrera hoy, mañana, pasado mañana? ¿Cómo espera Jesucristo que su iglesia cristiana siga corriendo la fe cristiana? La Biblia nos enseña que el Señor nos muestra que el caminar cristiano se compara con una carrera donde tiene un comienzo, pero hay un final. Toda carrera tiene un comienzo y tiene un final. Y la Biblia nos enseña cómo los cristianos debemos correr esa carrera cristiana. Y también nos anima a que usted y yo sigamos corriendo bien esa carrera cristiana, esa fe cristiana, hasta que lleguemos al final de la carrera. Hoy necesitamos no desanimarnos, necesitamos no dejar de correr, necesitamos mantener el ritmo de la vida cristiana, necesitamos
alimentarnos bien para seguir corriendo hacia adelante con nuestro Cristo en nuestro corazón. La vida cristiana es una carrera, y es una gran carrera, es una gran maratón. Y esa carrera nos lleva cada día a acercarnos más a quien nos está esperando, que es Jesucristo. ¿Cuándo empezó usted su carrera cristiana? ¿Cuándo empieza uno la carrera cristiana? Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno nace de nuevo. Ahí empezamos una carrera, o sea, una nueva vida con Cristo. Y todos los días nos preparamos para correr bien nuestra fe cristiana. Y la meta de todo creyente, el deseo de todo cristiano, debe ser correr bien para que Cristo se sienta agradado. Y correr de tal manera que lleguemos finalmente contentos y gozosos a la meta. La palabra de Dios nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí se le está escribiendo a creyentes, a cristianos que necesitan ser animados, motivados, fortalecidos por el Espíritu. Estas palabras son para aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que todos los días tienen que avanzar más y más y más en su carrera cristiana. Y que en la medida en que usted se apropie de la palabra de Dios, mantenga una buena comunión con el Señor y con su Espíritu, en la medida en que usted se alimenta bien espiritualmente y obedece al Señor Jesucristo, usted camina esa carrera, corre esa carrera con gozo, con entusiasmo, anhelando llegar a la meta para usted recibir su premio. Así que la palabra de Dios en primera instancia habla de nosotros. Por tanto, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los hijos de Dios, los que día a día buscamos al Señor en oración, los que día a día batallamos en esta tierra, los que día a día necesitamos realmente fortalecernos en el Señor. Hoy hay que correr como el Señor quiere que corramos. Así que la palabra nosotros está mostrando que somos los creyentes los que estamos llamados a seguir avanzando, a seguir corriendo. Así que la segunda cosa importante aquí es que estos creyentes, nosotros que vamos corriendo, tenemos que entender que hay una realidad. Y es esta: teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos. Tal parece que cuando corremos la carrera, hay otros que nos están mirando. Ahora, pueden ser aquellos cristianos que ya partieron con Cristo y que nos están observando. Pueden ser aquellos creyentes que hoy gozan de la bendición de estar con el Señor en el cielo y que nos están mirando. Ellos quisieran decirnos: ánimo, sigan corriendo, no se amedranten por nada, no se acobarden, no se detengan, avancen en su correr cristiano. Pero también pienso en lo importante que es esta palabra: grandes nubes de testigos. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los que corrieron primero que nosotros. Mi querido hermano, antes de que usted y yo empezáramos nuestra carrera cristiana, ya otros habían corrido anticipadamente y corrieron bien. Y esos que corrieron bien y que hoy están con Cristo, nos observan y nos miran y nos animan de alguna manera. Y esos quieren que nosotros corramos de tal manera que Jesús se sienta contento, así como ellos agradaron a Jesús. Mi querido hermano, no pensemos que nosotros vamos a correr mejor que ellos. Ellos corrieron primero que nosotros. Fueron nuestro estímulo, nuestro ánimo,
nuestro testimonio para seguir adelante. Pero quien empezó corriendo esa carrera fue Jesucristo. El Hijo de Dios fue el primero en correr la carrera y la corrió de una manera digna, santa, perfecta, haciendo la voluntad de su Padre, obedeciendo en todo lo que su Padre le mandó. Así que el mejor ejemplo de cómo correr mi fe cristiana, mi carrera cristiana todos los días, avanzando, corriendo, fortaleciéndome, se llama Jesucristo. Y detrás de Jesucristo vinieron los discípulos. Y después de los discípulos vinieron los primeros creyentes. Y piense, ¿cuántos miles de creyentes han corrido antes que usted y antes que yo, y que hoy nos ven y nos observan desde el cielo? Ellos son esos testigos que están diciendo, corran de tal manera que Jesús se sienta contento al verlos correr bien su carrera. Y queridos hermanos, tenemos testigos hoy que están vivos alrededor nuestro. Debemos correr, ellos nos van a mirar todos los días y se van a dar cuenta cómo corremos nuestra vida cristiana, cómo vivimos nuestro cristianismo. Y mis queridos hermanos, necesitamos hoy seguir esa tarea, seguir esa carrera de que la vida del creyente corra de tal forma que Jesús se sienta contento, se sienta feliz. Esa gran maratón la empezó Jesucristo. Ahora permítame decirle una cosa. En las Olimpiadas, la prueba deportiva reina, es la maratón de 45 kilómetros aproximadamente. Y dicen los que saben que para que un atleta pueda entrar a correr la maratón de 45 kilómetros, que es la prueba reina, ha debido correrla 3 veces antes en entrenamiento. Piense usted eso. Por eso todos los días el creyente debe correr su carrera, apropiándose de la fe, de la palabra, del buen ejemplo que nos han dado los primeros creyentes, que son esos testigos que nos están mirando. Ahora un deportista que va a practicar o a jugar un partido debe sentirse muy feliz que otros deportistas más viejos que él y que jugaron bien y que ganaron premios y que fueron aplaudidos y llegaron a la cima del deporte estén en el estadio viéndole jugar a él. Ese deportista mira a la tribuna y dice, ahí están los que jugaron antes que yo, jugaron bien, tuvieron éxito. ¿Cómo debo correr yo? Es estimulante para ese deportista saber que ahí están los que jugaron tal vez mucho mejor que él. Ahora él se siente animado y estimulado con esas personas, deportistas que están en el estadio viéndolo correr a él, y él se esfuerza por correr bien, de tal manera que esos deportistas que lo están viendo en el estadio digan, qué bueno, cómo nos alegra que hayan buenos deportistas como esa persona. Por eso, mis hermanos, hay que correr bien, para que esa nube de testigos nos sigan animando de alguna forma. ¿Y cómo nos animan? Cuando recordamos que ellos corrieron antes que nosotros, corrieron bien. Y debemos correr, hermanos, con todo el ánimo, porque Cristo nos está esperando. Dice la palabra de Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí viene la forma como debemos correr bien. ¿Qué necesitamos para todos los días correr bien nuestra carrera? Mire lo que dice la palabra de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Mire que los deportistas siempre buscan uniformes y equipos livianos, resistentes, pero muy livianos. ¿Para qué? Para poder correr mejor, para poder jugar mejor. La Biblia dice que se debe despojar de todo peso. El deportista,
cuanto menos peso tenga, más liviano se siente y juega mucho mejor. El peso lo detiene, la carga lo detiene, no lo deja correr como él quisiera. ¿Cuáles son las cosas que no nos dejan correr bien? ¿Cuáles son los pesos que no nos dejan avanzar como deberíamos avanzar como cristianos? ¿Cuáles son aquellas cosas de las cuales tú tienes que despojarte? Yo tengo que despojarme para correr bien mi carrera, sin ese peso, sin esa carga que no me permite correr a la velocidad que debo correr. Hay que despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar bien, correr bien. Usted y yo sabemos qué cosas no nos dejarán correr bien. Y si usted llega a saberlo, por favor, pídale al Espíritu Santo que le ayude a despojarse, a quitarse, para que usted se sienta liviano. Pídale al Espíritu Santo de Dios que lo ayude a despojarse de todo aquello y que el mundo pone en tu mente, en tu cabeza, en tu corazón. Aquellas cargas de la vida, las presiones de la vida, las angustias, aquella desesperación silenciosa, aquel querer correr tratando de ser mejor que otros y nos trae orgullo y vanagloria, aquel correr pensando que nadie mejor que yo para ganar esa meta. Todos estamos corriendo y todos llegaremos a la meta como cristianos. Hay que quitarnos el peso del orgullo, de la vanidad, ese peso de esa vanagloria que el ser humano a veces carga, pero los pesos de la vida, los conflictos y los problemas de la vida, vamos despojándonos de eso para poder correr bien nuestra carrera. Pero también dice la Biblia que no solamente debemos despojarnos de todo peso, sino del pecado que nos asedia. Escúcheme esto. Para los deportistas, el pecado, por decirlo de esta manera, viene siendo como la similitud de lo que hoy se llama el doping, el dopaje. Un deportista se le hace la prueba del dopaje, del doping, para ver si tiene algún elemento, y es una forma deshonesta, un elemento que le ayude a correr mejor, a tener mayor resistencia, a que sus músculos vayan un poco más de lo normal por la influencia de alguna droga, de algún elemento que no sea honesto. Y las entidades deportivas prohíben el dopaje. Muchos deportistas realmente se les ha quitado el título, el premio, porque se descubrió que fueron deshonestos. Usaron un dopaje para correr. Para los cristianos, ese dopaje deshonesto, esa acción deshonesta, equivale al pecado. El pecado nos lleva muchas veces a querer hacer cosas agradando a quienes no debemos agradar. El pecado nos lleva a sentir una carga que no nos permite poder correr limpia y santamente delante de Dios. El pecado estorba nuestra carrera. El pecado es como el dopaje. Nos controla y nos da una fuerza falsa, una seguridad falsa. Porque a la final no estamos siendo honestos con Dios. Así que la palabra dice que debemos despojarnos del pecado. El pecado nos lleva a abandonar la carrera. El pecado nos anula. El pecado nos impide ser agradables al Señor en nuestro caminar diario. El pecado nos seduce, nos cautiva y nos hace ser un corredor deshonesto. Vivimos de apariencias, no obedecemos al Señor, no cumplimos nuestros deberes cristianos. Día a día no nos estamos preparando para correr bien nuestra carrera. Agarramos lo que sea, echamos manos de cualquier cosa. Vivimos de apariencia. Y a Dios no lo podemos engañar. Hay muchos cristianos estancados, dopados, sí,
pero también están postrados porque no corren honestamente. No son honestos como Jesús, como los primeros cristianos que corrieron a pesar del suplicio, del dolor, del sufrimiento. ¿Ha visto usted cuántos atletas llegan a la meta golpeados, heridos, maltratados, pero no abandonan la carrera? No se les pasa por la cabeza la idea de abandonar su carrera. Y a esos los aplauden más. Esos que luchan por correr honestamente, por tener el gozo, la alegría de poder correr y de llegar a la meta, los aplauden. Así lleguen de último, pero tienen esa dignidad, esa gloria de querer llegar a la meta y sentirse bien. Los cristianos debemos hacerlo para que Cristo nos diga: bienvenido en la meta. El pecado es peligroso, no nos deja correr bien. Y mis queridos hermanos, hoy día muchas personas están recibiendo a Cristo y tienen que aprender a correr bien su vida cristiana. Quiero hacer esta pregunta: ¿cómo está corriendo usted su vida cristiana? Usted pudiera mirar a los ojos al Señor y decirle: sabes que lo estoy corriendo bien. Usted me puede mirar a mí, yo lo puedo mirar a usted. Usted le puede decir a mucha gente que usted está corriendo bien. Pero Dios conoce la verdad. Que nunca caigamos como el deportista bajo el doping, porque a la final seremos avergonzados. Y el mismo Señor nos pondrá en vergüenza. Muchos cristianos han dejado de correr como Cristo corrió su carrera. Y Él corrió con amor, con entrega, con sacrificio, con amor, con sentimiento, afecto, cariño hacia el ser humano. Él corrió para llegar a donde tenía que llegar, a la cruz del Calvario. Y la Biblia nos enseña que hay una multitud de testigos que nos miran cómo estamos corriendo. Corramos bien, hermanos. Corramos bien en este tiempo tan difícil y todos los días de nuestra vida. Corramos bien la carrera cristiana. Seamos ese creyente que en todo momento estamos alimentándonos espiritualmente, obedeciendo al Señor, cumpliendo nuestra responsabilidad y deberes como cristianos. No nos equivoquemos con una falsa espiritualidad. Dios nos ve, Jesús nos ve. Tengamos una conciencia de correr limpia y santamente para agradar a Cristo. Dice la palabra que debemos correrla con paciencia. Mi querido hermano, aquí no se trata de llegar primero. Aquí no se trata de saber que usted le puede meter zancadilla a alguien. No. Aquí no se trata de velocidad. Aquí se trata de correr bien, muy bien. La paciencia aquí quiere decir la resistencia, la capacidad de soportar, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere correr bien la carrera, si queremos correr bien nuestra carrera cristiana, tenemos que depender del Espíritu Santo. Y Él pacientemente nos va llevando. La gran maratón, 45 kilómetros en las Olimpiadas. Usted se dará cuenta que el atleta no sale a toda velocidad. Guarda su más grande resistencia para el final. Hay cristianos que no corren con paciencia, con sabiduría, con entendimiento, como el atleta que guarda energías para que cuando le falten 5 vueltas de las 45, entonces entregará todo su corazón. Hay un lenguaje entre el deportista, entre el deporte que dice: dejó su corazón en la tierra, en la arena, corrió bien, dio todo de sí. La paciencia es para que aprendamos a correr la vida cristiana. La paciencia es para que pongamos esa mirada en quien sabe correr y corrió mejor que usted y que yo. La paciencia es para ir dándonos cuenta cómo estamos corriendo, cómo mejorar.
¿Qué nos está impidiendo correr bien? ¿Y qué pecados venimos cargando en nuestra carrera? La palabra de Dios entonces dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, nuestra carrera no terminó el 1 de mayo del 2020. Nuestra carrera sigue adelante todos los días hasta que Cristo quiera llegar, hasta que Cristo nos permita llegar a la meta y Él nos estará esperando. ¿Y cómo debemos correr también la carrera? Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él corrió mejor que nosotros. Él es la persona que sabe cómo se puede vivir o cómo se debe vivir la vida cristiana en la tierra. Mi mirada está puesta en Jesús por dos razones. Porque Él vivió su vida cristiana agradando a su Padre. Y segundo, porque Él es el que nos estará esperando en la meta. Él conoce mi condición espiritual. Y Él sabe que en la medida en que corramos, dependiendo de Él y confiando de Él en el Espíritu, Él nos ayudará a seguir corriendo. Esa es la fe cristiana. La fe cristiana no es para una semana, la carrera no es para 3, 4 meses. La carrera nuestra es una vida diaria, consistente. Cada día vamos corriendo, pero colocando nuestros ojos donde deben estar colocados, en Cristo Jesús. Él es la meta, Él es nuestro destino, Él nos estará esperando. Y dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús. Si yo mientras corro mi carrera me quedo mirando alrededor, ningún atleta corre mirando al estadio, a las graderías. El atleta corre mirando su carril, pero enfocado realmente en la meta. Y así es como debemos correr la vida cristiana. Muchos corren mirando a los lados, a ver quién los ve, quién los aplaude, quién los está observando y diciéndole, eres el mejor corredor. Quien sabe si usted y yo somos el mejor corredor es Jesucristo. Por eso debemos correr fijando nuestra mirada en Cristo. Él es quien corrió perfectamente su carrera, nos enseñó y Él es el único que puede darnos ánimo, gran interés todos los días a través de la oración y de la palabra. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. La fe espiritual viene de Él. Él es el que nos provee esa fe espiritual. Él es el dador de esa fe espiritual. Él es el autor de la fe espiritual. Él es el creador de esa fe espiritual. Porque lo que Él nos da es espiritual. Pero también dice la palabra, es el consumador de la fe. ¿Sabe lo que eso significa? Que Él cumplió la voluntad de su Padre en la cruz. Y dijo, consumado es. Señor, he cumplido con mi responsabilidad. He pagado el precio por el pecado de la humanidad. Se ha hecho como tú me has pedido. Consumado es. Y por eso, Él es el objeto de nuestra fe. Cristo es el objeto de nuestra esperanza. Solo en Él está puesta nuestra fe y nuestra esperanza de nuestra redención, de nuestra salvación y de la vida eterna y en la carrera diaria que como cristiano debo vivir. ¿Por qué tengo que renunciar a mi carrera? Cristo no renunció a su carrera. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Los discípulos corrieron su carrera y la corrieron bien. Los primeros cristianos corrieron su carrera y la corrieron bien. Otros que han corrido antes que usted y que yo, corrieron bien y terminaron bien su carrera. No piense usted de ninguna manera que su correr cristiano Dios no lo está tomando en cuenta. Es por eso que su fe está puesta en el autor y consumador de la fe.
en aquel que trajo esa fe y esa esperanza, y en aquel que en la cruz del Calvario pagó por usted y por mí, e hizo la voluntad de su Padre. Y por eso realmente, dice la palabra, es el consumador de la fe. Él permitió que mi fe y que su fe sea legítima, verdadera. Es la fe espiritual que viene de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y aquí hay una culminación del pasaje: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice la Biblia, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sabe una cosa? Él cargó su cruz. Él corrió su carrera de obediencia a la voluntad del Padre, cargando su cruz. El peso de la cruz era el peso de todos los pecados nuestros, de su pecado y mi pecado. Y Cristo no corrió con vergüenza, sino con gozo. ¿Sabe por qué? Porque esa cruz que él llevaba era el peso de su pecado, de mi pecado, y él sabía que en esa cruz usted y yo recibiríamos salvación, perdón, restauración. Y por eso realmente la carrera de Cristo fue con gozo, llevando su cruz con gozo, porque agradaba a su Padre, pero también traía la bendición para usted y para mí. Dice la palabra de Dios: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ese atleta que sufre en su caída, que se levanta herido. Alguna vez yo he visto a más de uno llegando a la meta con su pierna arrastrándola y todos los demás esperándolo. Pero quiso llegar a la meta, corrió bien, y así fue como Cristo corrió, con dolor, con sufrimiento, con el peso de la cruz. Hermanos, y dice la palabra de Dios, menospreciando el oprobio, menospreciando el oprobio. ¿Sabe lo que eso significa? Menospreciando el oprobio quiere decir la vergüenza de la cruz, destinada para los peores criminales en la época de Jesús. El peso de esa cruz, como el peso de nuestro pecado, no fue razón para sentirse avergonzado. Por el contrario, él tuvo en poco el oprobio, la vergüenza, la deshonra de su dignidad como hijo de Dios. A él no le importó llegar como el peor de los pecadores y criminales. Él lo hacía dejando a un lado el oprobio y la vergüenza. Y lo hizo por usted y por mí. Su carrera, esa gran carrera, fue abriendo camino, el camino de la reconciliación con Dios, por la fe en Cristo. Él corrió su carrera, llevando su cruz, sin pena, sin vergüenza, sufriendo, pero con el gozo de decir: más grande es hacer la voluntad de Dios. Más grande es el gozo que siento de morir por esta humanidad que el vituperio o vergüenza alguna que yo pudiera sentir. Hermanos, su carrera lo condujo a la cruz. Para eso corrió en la tierra, para ir a la cruz y vencer el pecado y la muerte. Él resucitó, dice la palabra de Dios. Y al resucitar, dice la Biblia, que Él fue levantado al cielo. ¿Y sabe dónde está sentado? A la derecha del Padre. El premio que Jesús recibió por correr su carrera en obediencia a su Padre fue sentarse al lado de su Padre y desde ahí orar, interceder
por usted y por mí. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra carrera o cómo estamos corriendo nuestra carrera cristiana? ¿Cómo estamos día a día corriendo esa fe cristiana? ¿Hay algo que nos avergüenza? ¿Hay algún oprobio de lo que te dicen, de lo que te señalan por ser cristiano, que te detiene en tu carrera? ¿Hay alguna ofensa, algún maltrato que tú creas que no debes seguir adelante en tu caminar cristiano y te detienes? Mira a Jesús. Mira a los primeros creyentes, que son la multitud de testigos que nos están viendo cómo corremos. Se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesucristo está sentado a la derecha como el único heredero y supremo gobernante en el cielo y en la tierra. Hermanos, corramos esta vida cristiana. No importa el tiempo, no importan los peligros, no importan las amenazas, no importan los vituperios, no importa absolutamente nada de dolor o sufrimiento. Corramos nuestra carrera cristiana, nuestra vida de fe y esperanza en Cristo. Obedezcamos al Señor, cumplamos nuestro deber y nuestro compromiso como cristianos. Hagamos la voluntad del Señor, corramos bien, corramos libre de todo peso que nos impida sentirnos livianos corriendo la vida cristiana bajo la guía del Espíritu. Corramos libre de pecado, en santidad, en verdad y en luz. ¿Sabe por qué usted y yo debemos correr bien nuestra vida cristiana? Porque en la meta nos está esperando nuestro Señor y nuestro Maestro. La meta suya y la meta mía, la motivación de nuestra carrera diaria y el final de nuestra carrera, no debe ser solo una corona o una medalla. Debe ser Cristo. Cristo es la razón por la que estamos corriendo esta carrera cristiana. Cristo es la razón y la motivación de nosotros como creyentes, de cada día despojarnos de todo peso, de todo mal, de todo pecado, para correr limpia y agradablemente a Jesús. ¿Cómo queremos llegar a la meta? ¿Maltratados? ¿Golpeados? ¿Heridos? No importa, pero habiendo corrido bien nuestra carrera cristiana, siguiendo el ejemplo de Cristo, de nuestros primeros hermanos cristianos. No importa si tú no ganas una medalla en la tierra. No importa si no eres un personaje en la tierra. Siempre, en todas las maratónicas, todos triunfan, todos ganan, porque todos corren su carrera. El que corre bien, llega a la meta. El que no corre bien su carrera, se descalifica él mismo. Por favor, corramos bien la carrera que tenemos por delante. Que sea el Señor ayudándonos en estos tiempos a correr sin miedo, sin incertidumbre. No pensemos que el Señor está totalmente alejado de nosotros. Este tiempo se parece mucho al tiempo de Jesús, el tiempo de los primeros cristianos. Peligros, crisis, conflictos, enfermedades, amenazas contra su vida. Pero corrieron su carrera. No nos acobardamos. No tengamos que hacer de trampas, aparentándole a la gente un cristianismo que no es cierto en nosotros. Eso nos pondrá en vergüenza. No tratemos de engañar a Dios con un rezo aquí, un rezo acá, un pedacito de la Biblia por aquí, acomodándolo a mi manera. Si no corremos en obediencia al Señor, nos descalificaremos nosotros mismos y quedaremos en vergüenza. Cristo sabe que en nuestra propia humanidad nos cansamos
y nos fatigamos. Y Él sabe que nunca llegaríamos a la meta si no fuera por su ayuda todos los días en nuestra vida. Necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a correr bien mi vida cristiana, a llegar a la meta, a correr limpia y santamente, a no tener que usar mentiras y engaños, fraudes, y no tener que buscar apariencias, diciéndole creer a la gente que somos buenos cristianos, pero somos desobedientes. No honramos a Jesucristo, no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Estamos corriendo mal. Pero si corremos bien la carrera, el final será maravilloso para nosotros. Cristo nos está esperando en la meta. Así lleguemos en muletas, así lleguemos en silla de ruedas, pero corramos bien y el Señor nos estará esperando. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que el Señor nos dé fuerzas para correr cada día la vida cristiana. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a toda tu iglesia en la tierra. Bendícenos a todos y que corramos esta carrera cristiana, esta fe cristiana, puesto los ojos en Jesús. Que sigamos el ejemplo de Jesús, de los primeros cristianos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.